que el debate continúa sobre el Congreso. Hay de plazo hasta mañana a la medianoche para elaborar un presupuesto que sirva para el uso del dinero público el próximo año 23. Si no se aprueba antes de mañana a las 12 de la noche, pues entrará en vigencia el proyecto elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas y no se incorporarán todas las modificaciones que han sido propuestas por los congresistas. Y eso es un punto que nos has informado. El segundo es la confirmación de que ya se presentó ante el Tribunal Constitucional la llamada demanda competencial que el Congreso ha sometido al Tribunal Constitucional para que se rechacen interpretaciones equivocadas de la negación de confianza que, según el Ejecutivo, realizó el Congreso la semana pasada. Podemos leer el tweet del presidente José Williams, que está en las pantallas, autorizado por el Congreso. Hoy he presentado la demanda competencial y medida cautelar ante el Tribunal Constitucional respecto a ilegales interpretaciones de la cuestión de confianza, con el objetivo de defender la institucionalidad del Congreso y la Constitución. Y esas son las dos informaciones que nos llegan desde el Congreso al instante. Es muy oportuno que tengamos en nuestro set de RPP Televisión al constitucionalista Víctor García Toma para que nos explique qué significa exactamente esta demanda competencial y por qué a la vez ha sido presentada junto a una medida cautelar. En buena cuenta, queremos que nos hable de los plazos que tienen vigencia para la primera demanda competencial y para la segunda medida cautelar. Buenas noches, doctor García Toma. Buenas noches, justo en saludarlo. Me parece que es una decisión oportuna por parte del Congreso y que tiene varios presupuestos. Lo primero es que ha sido aprobada la autorización para que el presidente del Consejo de Ministros presente esta demanda ante el Tribunal Constitucional por 98 votos, lo cual implica que hay un consenso en las distintas bancadas en la acción que debe seguir el Congreso. Lo segundo, ¿por qué el conflicto competencial? Es claro que la ley 31355, que usted conoce cabalmente, es una norma de desarrollo de la Constitución y que precisa los alcances de la cuestión de confianza. Y en esa ley claramente se señalan dos cosas. Primero, qué es lo que le está permitido presentar como cuestión de confianza al Poder Ejecutivo, situación que no se da en la solicitud que en su momento formuló el doctor Torres. Y en segundo lugar, lo más importante, para evitar el problema que se generó durante el gobierno del expresidente Vizcarra, esa ley determina que la interpretación de si se ha otorgado o no se ha otorgado confianza le corresponde de carácter específico, de forma específica al Congreso de la República. Esa ley está avalada por un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que ha declarado la validez de esa disposición. En ese marco, en la demanda se plantea que aquí hay un conflicto de competencia por menoscabo, es decir, que el Poder Ejecutivo está interfiriendo, está atrofiando, está menoscabando las competencias que una ley de desarrollo y la propia decisión del Tribunal Constitucional le conceden al Congreso de la República. Entonces se ha presentado la demanda va a ser admitida e inmediatamente, como se ha presentado una solicitud de medida cautelar, a efectos de impedir decisiones que sean de carácter irreversible, es muy probable que, atendiendo al pedido del Congreso, el Tribunal Constitucional le diga al Poder Ejecutivo abstente de tomar alguna determinación sobre esta materia hasta que yo me pronuncie finalmente a través de una sentencia. En eso consiste la medida cautelar. En eso consiste. Abstente. No digo que sí ni que no, tienes razón, simplemente que no puedes actuar. Así es. Y suspende toda acción del Ejecutivo, que podría estar orientada, como sabemos, a la disolución del Congreso. Eso queda excluido mientras dure el análisis de la demanda competencial. En efecto. ¿Cuánto tiempo dura eso? La admisión a trámite dura 10 días. El tribunal, admitida la demanda, estaría en capacidad, si lo estima pertinente, de actuar de manera inmediata. Entiendo que lo hará con urgencia porque las circunstancias lo requieren. El proceso, en términos generales, debe durar 3 o 4 meses, pero dictada la medida cautelar... Hay que convocar a las partes. Hay que primero escuchar en audición
los argumentos de una y otra parte. Antes de eso, Fernando, hay que permitirle al Poder Ejecutivo que conteste la demanda. Ya, ¿no? por escrito. Y claro, y luego de que ha contestado la demanda, el tribunal va a convocar a una audiencia para escuchar a las partes. Pero si se dicta la medida cautelar, todo ese proceso se hace con la suspensión de la acción. Así es. Ahora, eso significa que tenemos para todo el verano. Sí, en lo que se refiere a la medida de fondo, sí, pero hay a la demanda competencial. Hay otros temas que están en el camino, ¿no? Se acaba de presentar también una moción de vacancia por incapacidad moral permanente. Pero no tiene nada que ver eso, el TC, por ahora al menos. No, claro, no, con el tribunal definitivamente esto va por el lado... Solo lo que le llega sí, como caso, en este caso la demanda competencial y la medida cautelar. Claro, pero la tierra se sigue moviendo, sí. Digamos. Es cierto que se paraliza la supuesta o probable arbitrariedad por parte del Poder Ejecutivo, pero eso no impide que al legislativo, en la defensa de sus fueros, por un lado o por el otro, en la medida que entienda que esta es una situación política ya irreversible, que estamos ante un gobierno tóxico desde el punto de vista político, económico y moral, pueda, digamos, emprender otros caminos, ¿no? Uno de ellos es el que ha planteado el congresista Edward Málaga, que venía venía elaborando un proyecto de moción de vacancia por incapacidad moral, que lo ha venido, acrecentando en información y que finalmente hoy día ha sido presentado. Me parece que con 67 firmas. O sea, 20 menos de las que serían necesarias para que se apruebe y para que quede vacado por incapacidad moral permanente el presidente de la República. 20 firmas faltarían, además de las 67 que han sido usadas para presentar, no para votar, sino para presentar la moción, supuesto que las 67 voten también a favor de la vacancia. Es verdad. Que no se sabe. El propio congresista Málaga ha dicho que no puede dar fe de que los 67 finalmente lo acompañan hasta el final, ¿no? No, porque es legítimo, como algunos han dicho. Yo voto para que el señor presidente venga acá y se explique. Luego me formaré mi opinión y votaré por una cosa, por una cosa, no de acuerdo a lo que escucha él y a su abogado. Pero también es cierto que, digamos, las condiciones políticas han variado. Es decir, creo que el temor del cierre del Congreso ha movido, digamos, no digo la conciencia, ha movido en este caso a la voluntad de los congresistas, de las bancadas oficialistas y de estos votos golondrinos, a tener ya una actitud un poco más distante con el Poder Ejecutivo, ¿no? Prueba de ello, vuelvo a repetirle, Fernando, es que la demanda de conflicto de competencia ha sido aprobada con 98 votos, ¿no? Entonces, sí. Por otra parte, el día de hoy, interrogado sobre la demanda competencial, Valdemar Cerrón, que es el vocero de la bancada de Perú Libre, 15 votos, dijo, vamos a estudiarla. Sí. No hizo ninguna expresión de rechazo a priori, hay que estudiarla. Bueno, más o menos sabemos lo que hay ahí, porque son las acusaciones, grosso modo, que ha hecho la Fiscalía de la Nación, ¿no? Bueno, son las mismas que el congresista Málaga viene recolectando, lo le ha agregado lo que ha pasado la semana pasada, pero el escenario político ha cambiado. Una prueba de que ha cambiado es que hasta hace unas semanas también era cantado que la actitud del bloque, vamos a llamarlo democrático, el bloque de oposición al gobierno, estaba muy dispuesto a dar pelea para la aprobación del dictamen en relación a las denuncias formuladas contra la segunda vicepresidenta, la señora Dina Boluarte. Hoy eso ya no está tan claro, ¿no? Es probable que esa denuncia sea archivada. Es probable, es un supuesto. ¿Por qué probable? ¿Por qué probable? ¿Hay indicios judiciales de que la acusación no era sólida? ¿O es conveniencia política de alguien archivar la denuncia contra la señora Boluarte? En este momento, la señora Boluarte, digamos, no sé si por ella o por alguien que la está orientando, y es un análisis político, nada tiene que ver con el derecho, pero creo que se ha movido inteligentemente. Primero, no estuvo en la sesión del 24, no firmó. Muy extraño, ¿no? Luego, no sabemos si es cierta la tesis o no de que sus relaciones personales con
la señorita Betsy Chávez son, digamos, de... Execrables. Sí. Pero, en todo caso, el hecho de no formar parte del gabinete también es una situación objetivamente que la coloca en una posición, digamos, distinta, ¿no? Ha habido en el Perú, no solamente en los últimos años, sino desde hace mucho tiempo, fricciones entre los presidentes y sus vicepresidentes, ¿no? Sí, no sé si usted comparte conmigo esta impresión, pero muchas veces cuando se elaboran las planchas se hacen con fines electorales y no siempre luego esa relación es cordial. No siempre, ¿no? Porque me consta, por ejemplo, que las relaciones entre Alan García y Jean Pietri eran bastante buenas. Pero ¿Jean Pietri tenía llave para entrar cuando se ausentaba García? ¿Está usted seguro de eso? Pero las relaciones entre ambos, por lo menos de manera pública, eran bastante cordiales. Incluso al almirante se le encargó la responsabilidad de organizar esta reunión de presidentes de varios países, ¿se acuerda usted? Sí. Fue muy importante. Pero ha habido casos, por ejemplo, las relaciones entre Kennedy y Johnson eran muy malas, ¿no? Entonces, No, pero también en el Perú, Fernando Belaúnde en su primera presidencia tuvo a Seoane, ¿no? A Seoane, sí. Que terminó completamente peleado, fundando Disidente. Dividiéndole ¿no? el partido, Disidente. sí. Y en la segunda, Sí. y en segunda presidencia de Belaúnde, me parece que las reuniones con Schwalb terminaron mal, ¿no? Podría ser. Con su vicepresidente Schwalb. Las relaciones que tuvo Toledo con sus dos vicepresidentes terminaron muy mal, las dos. Muy mal, tanto Sí. Weissman como Descanseco, ¿no? sí. Sí, y yo creo que es una constante. Humala también, con la señora Sí. Marisol Espinosa. Y antes con el primer vicepresidente que tuvo que renunciar, ¿se acuerda usted? Chejade. Más sí. tarde va a venir justamente. Sí. O sea, es una constante. Es una Lo constante. que hemos acá constatado, una constante que los presidentes del Perú tienen tendencia a no entenderse bien con su vicepresidente y estaríamos quizás, si es que esta ley se mantiene, ante un escenario de ese tipo. Efectivamente, ¿no? ¿A quién puede convenir? Digamos, eso puede dar una cierta tranquilidad a las bancadas oficialistas y a los congresistas golondrinos, porque el principal temor para ellos no es que, desde mi punto de vista, no es que se acreciente la inestabilidad, es que el Congreso, este Congreso deje de funcionar hasta el 28 de julio del año 2026, ¿no? Entonces, esa tranquilidad de una cierta continuidad inmediata sin elecciones, digamos, generales, podría generar una calma al interior del Congreso, ¿no? Yo quisiera regresar a un concepto antes de hablar sobre la moción de vacancia. Misma la he leído, son 102 páginas bien argumentadas, sí. Y he visto que utilizan el concepto de decencia, faltas contra la decencia. ¿Tiene valor jurídico este concepto? ¿Qué significa decencia para la ley? La palabra incapacidad moral es un concepto jurídico indeterminado, es decir, es un concepto que va a ser precisado de acuerdo a las circunstancias de espacio y tiempo. Y en segundo lugar, esa interpretación recae de manera subjetiva sobre los congresistas que, a nombre y en representación del pueblo y tomando como referencia lo que se conoce como el nombre de moral social, aquello que es en términos generales aceptado como correcto y axiológicamente idóneo, éticamente adecuado, son los que determinan esos ámbitos de lo moral y lo inmoral, ¿no es cierto? Entonces, la palabra decencia está dentro del ámbito de lo moral, ¿no es cierto? De acuerdo. Porque no tiene mucha definición jurídica en realidad, no. Y es bien relativo, ¿no? No, es como, Fernando, por ejemplo, hay otros conceptos iguales, muy usuales en el mundo del derecho. El interés superior del niño, o las buenas costumbres, o la buena fe, ¿no? Entonces son palabras que no tienen un contenido preciso. La precisión va a ser dada en función a ciertos hechos que se dan en un momento y en un tiempo determinado y cuya interpretación recae sobre un grupo de personas, ¿no? Bueno, regresando al tema de la demanda competencial, nos ha dicho usted que si el Tribunal Constitucional admite la medida cautelar, se suspende toda acción que pueda derivarse de la interpretación que el Ejecutivo ha hecho de la supuesta denegación de la confianza. Pero eso no le impide al gobierno plantear una nueva cuestión de confianza. Es decir, por ejemplo, ahora, por el presupuesto, la señora Betsy Chávez podría decir, someto la aprobación de este presupuesto a la cuestión de confianza. No, eso está en la ley. Si no hay, digamos, un acuerdo del Parlamento en aprobar la ley,
en su defecto va a entrar en vigencia el proyecto del Poder Ejecutivo. Pero ella podría o no asociar la aprobación, independientemente de esa aprobación automática, si llegamos mañana a la medianoche. Hay un tema en relación a la ley de presupuesto en el que, de alguna manera, el Poder Ejecutivo tiene razón. No por razones políticas, sino por razones económicas. Lo ha dicho el ministro Burneo. Él ha dicho de que al presupuesto planteado por el Ministerio de Economía y Finanzas se le han agregado 1.600 millones de soles más. Sin financiamiento. Y efectivamente, sin financiamiento. Y a la repregunta de no está financiado, la respuesta que ha dado la Comisión de Constitución es que eso lo vamos a tomar de los fondos de reserva, lo cual pues es una barbaridad. Sí. Entonces, si esa situación no se corrige, ¿no es cierto?, podría allí presentarse ya un problema, ¿no es cierto? Entiendo yo que habrá un esfuerzo mayor por parte del Ministerio de Economía en tratar de ver qué partidas se pueden incorporar, viendo de dónde se financia, y el Parlamento sobre todo tendrá que guardarse muchas de esas iniciativas que generan pues un presupuesto en donde hay más egresos que ingresos, ¿no? Que evidentemente eso no es posible. Ahora, respecto de la demanda competencial, por cierto que la ha presentado con su nombre José Williams en su calidad de presidente del Congreso, pero ¿quién la ha redactado? Se necesita un abogado constitucionalista, se necesita alguien que conozca el razonamiento jurídico y la manera como el Tribunal Constitucional interpreta los documentos que usted le somete. Se dijo que era usted. Nos llamó la atención porque en principio era Aníbal Quiroga. Aníbal Quiroga mismo nos hizo saber ayer que no, que él ya no estaba en esas funciones. Entonces se habló de usted. Sí. Quisiéramos saber quién ha elaborado ese documento. En efecto, Aníbal Quiroga fue invitado, como lo ha sido en otras oportunidades, en tres. Yo he colaborado con él en una de ellas, hemos hecho un alegato juntos, pero por razones profesionales el doctor Quiroga renunció. Y entonces por tercero se me planteó la posibilidad de sucederlo. Yo consideré que no era pertinente porque como no ha quedado muy claro las razones por las cuales nuestro amigo ha dejado el encargo, prefería abstenerme. Sí he colaborado, digamos, leyendo el borrador y, digamos, aportando, si lo estima pertinente, quien me ha escuchado, con algunas ideas, y entiendo que también esto ha pasado con algunos otros constitucionalistas. Pero finalmente la responsabilidad de la elaboración de este texto corresponde a la Procuraduría Pública, el doctor Peña, que es un buen profesional. No hay que confundirlo. ¿A quién envió él a defender algún tema sobre traición a la patria ante el TCA? Sí, es correcto que la persona que fue enviada por la Procuraduría... ¿Pero quién envió? El doctor Peña. El doctor Peña no le quiero cargar a... Porque es el procurador, ¿no? Sí. Es una falta de criterio notoria. Bueno, aceptemos que eso ha sido así, pero puedo dar fe de que el doctor Peña es un hombre competente, ¿no? ¿Y cuánto tiempo toma redactar un documento de ese tipo? Porque, claro, habrán borradores. Si usted hubiera asumido esa tarea, ve los borradores que se han elaborado. Pero hay que estar muy seguro de lo que se está diciendo y consultar cada una de las referencias que se citan, ¿no? Sí, bueno, digamos, si se tiene la información a la mano, que es la doctrina que está en los libros, si tenemos a la mano también la jurisprudencia que tiene el Tribunal Constitucional sobre la materia, más la imaginación, bueno, la ruta que el que elabora el texto puede darle, creo que se puede hacer de manera rápida, en términos relativos, y eso es lo que ha sucedido. Rápido, 48 horas, porque en realidad esto viene del viernes, estamos a martes y ha sido presentado hoy. Claro, pero el Tribunal Constitucional ha trabajado vastamente sobre el tema del conflicto de competencia por menoscabo. Incluso esa palabra, conflicto de competencia por menoscabo, fue introducida por el propio tribunal en el lenguaje jurídico nacional. Y luego, a raíz de estas sentencias que ha dictado el tribunal, a través de una serie de revistas especializadas, distintos colegas especialistas en la materia han estado trabajando el tema, ¿no? Entonces, recopilando esa información, procesándola, dándole también el propio aporte, se puede llegar a puerto. ¿Qué creo que es lo que ha pasado con ese proyecto? En fin, nos ha aclarado entonces lo relativo a la demanda
competencial que ha sido presentada, según nos ha confirmado José Williams vía tweet hoy ante el Tribunal Constitucional, y por otra parte la moción de vacancia por incapacidad moral permanente, un documento más largo de 102 páginas que ha sido presentado también ante el Congreso hoy, que dará lugar sin duda a debates en las bancadas. Vamos a ver si consiguen más que las 67 firmas que simplemente han firmado para que se admita, no para que se vote. ¿Eso puede aumentar o puede bajar? Va a depender. Puede aumentar o puede bajar. Dependerá, como ha dicho usted, de algunas de las bancadas oficialistas, y hemos visto que la reacción inicial del señor Valdemar Cerrón ha sido mesurada, y ha introducido usted un factor clave, que es el papel que puede jugar Dina Boluarte en la evolución política de los próximos días. Efectivamente. Señor, las cartas están sobre la mesa. Muchas gracias por haber ordenado y por permitirnos ver, en la medida de lo posible, qué nos espera para los próximos días. Ha sido doctor Víctor García Toma, especialista en Derecho Constitucional. Vamos a hacer una pausa y retomamos las cosas como son.